¿Cómo están? Buenas tardes, una vez más. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Un Café con los Expertos. Los que ya nos han acompañado anteriormente saben que esto es una dinámica. Lo que pretendemos es sentar unas bases sobre el tema central, el tema que nos convoca el día de hoy, que como ven acá, métricas de seguridad física. Hay métricas de seguridad física. Y, eh, y luego de eso vamos a tener la presentación de tres expositores, tres panelistas que nos acompañan el día de hoy, que ahorita los voy a presentar. Y luego de eso vamos a tener un conversatorio. Cuando tengamos el segundo bloque del conversatorio, estamos en posibilidad de recibir las preguntas. No vamos a abrir micros. A ustedes acá en la caja de herramientas que tienen de este sistema, tienen un chat, pueden dejarnos las preguntas ahí y nosotros vamos a ir eligiendo las del público. Y dentro de los tres panelistas que nos van a acompañar, pueden responder cualquiera de ellos. Antes de empezar, ustedes tienen acá ceslatam.com, los invito a todos a suscribirse a nuestro boletín para que puedan estar al tanto de las actividades que realiza el Centro de Estudios de Seguridad y también para que reciban invitaciones como la del día de hoy. Hoy, bueno, supongo que ya se irán conectando. Hemos batido récord de inscripciones. El tema es bastante rico, de interés, así que esperamos que todos puedan ingresar, o sea, todos no van a poder ingresar, que podamos llenar la sala como lo tenemos previsto, pero de todas maneras, para quienes al final no puedan participar, eso lo estamos grabando y en unos días lo vamos a compartir. Para quienes no me conocen, soy Milagros Céspedes, directora del Centro de Estudios de Seguridad. También soy parte del capítulo ASIS Perú. Actualmente estoy como enlace del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Anteriormente he sido la WIS por 4 años. También formo parte del Consejo Fundador de WIS para Latinoamérica y Caribe, de ASIS Internacional. Y soy miembro del Foro Internacional de la Mujer en Seguridad, Defensa y Emergencia. Bueno, en realidad estoy bastante involucrada en todo el trabajo de seguridad desde hace 31 años y bueno, esperamos pues que a través de estos encuentros podamos compartir un poco de la experiencia y del conocimiento que tienen los panelistas y vamos a tener una conversación bastante interesante. Bueno, ¿quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Para mí es un lujo presentarlo. Herbert Calderón, como ustedes pueden ver acá, tiene cualquier cantidad de certificaciones. Primero las 3 de ASIS Internacional, también está certificado en continuidad del negocio, en fraude y en gestión de riesgos por ISMI. Es director de seguridad patrimonial en el consorcio constructor del Metro 2 de Lima y es SRBP, para el Grupo 8 de América del Sur de ASIS Internacional. Él nos acompaña desde Perú. Luego tenemos a Ali Ferrer. Él también cuenta con 2 certificaciones de ASIS Internacional, la de gestión de la seguridad y la de seguridad física. Los tres panelistas son certificados por ASIS Internacional en seguridad física. Es gerente de Securitas Argentina, es vicepresidente del capítulo 215 de ASIS Buenos Aires. Ali está en Argentina actualmente, pero él es de Venezuela, bueno, y ahora pues está radicando en Argentina. Y acá me confundí, mira. Él es Luis Emilio González Zaponara, también tiene las 2 certificaciones de ASIS, una de ellas la de seguridad física. Trabaja para un consorcio importante, una transnacional, pero también tiene su propia consultora. Acá los invito a seguirlo en su página web, realmente tiene unos artículos espectaculares. Los invito, ahí tomen nota, y actualmente también es vicepresidente del capítulo 222 ASIS Lima. Bien, el tema, como les decía, que nos convoca el día de hoy es las métricas de seguridad física. Métricas en seguridad física. Para ello, vamos a convertir en presentador a Herbert, que nos va a comentar un poco de este rol que está cumpliendo actualmente la seguridad en las operaciones productivas y la subsistencia, obviamente, en esos escenarios actuales que estamos trabajando, ¿no? Estamos hablando hace mucho tiempo de la transversalidad de la seguridad en la organización
Tenemos que salvaguardar lo que es realmente lo principal, que es la continuidad de las operaciones. Y obviamente la seguridad física cumple un rol muy importante dentro de la gestión de seguridad. Muchos dicen que la seguridad física se lleva el 80% de un sistema de gestión de seguridad. Creo que vamos a darle pase para que él nos cuente un poco sobre esas tendencias que tenemos actualmente en seguridad y vamos a hablar un poco más a detalle del tema que nos convoca, que son justamente las métricas. Adelante, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tu ponencia, por favor. Gracias, Milagros. Mucho gusto. En primer término, saludar a Lee y a Luis Emilio por estar acompañándonos. Y es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, yo tengo ya más o menos 15 años en ASIS International y trabajando con Milagros casi 10. Por las razones de la posición que ocupo en ASIS, he tomado un poco de distancia, pero igual me mantengo siempre en contacto y gustoso de compartir algunas ideas que las voy a comentar. Lo que vamos a hablar hoy día en unos pocos minutos no es nada diferente a lo que en los boletines, en los newsletters, en las revistas, en los magazines de ASIS Internacional se publican, ¿no? ¿Qué son las tendencias? ¿Por dónde va la seguridad? Como ustedes saben, estos últimos años ha cambiado un poco la cosa, se ha reorientado, no quiero decir se ha reordenado, tampoco quiero cometer el error de hablar del cisne negro, del cual no estoy muy de acuerdo. Sin embargo, vamos a hablar ahora de métricas. Ustedes dirán, ¿por qué no habla de indicadores? ¿Por qué no habla de KPI? Lo que pasa es que los KPI, los indicadores son anuales, y normalmente los profesionales en seguridad industrial, más que todo, salud y seguridad, trabajan con KPIs y métricas y indicadores porque comparan los accidentes del año anterior con el de este año y miden de esa manera, pero en gestión de riesgos corporativos, empresariales, cuya herramienta es el SRM, también es una herramienta de ASIS International. No podemos medir un riesgo anualmente ni compararlo con el año anterior. Acá se tiene que comparar de 5 a 6 hasta 10 años, porque los riesgos son dinámicos y no significa de que como el año pasado no tuviste un incidente, ya lo descartes. Si tiene 4 o 5 años atrás un incidente de pérdida y ya lo había descartado, se te puede volver a presentar. ¿Por qué? Porque aflojas, ¿no? El tema de vulnerabilidades del cual vamos a hablar ahora. Entonces, por eso hablamos en métricas. Y el término de seguridad física es un término ya clásico. Cuando hablamos de seguridad física, estamos hablando de los muros, barreras, paredes, estructuras, medidas tangibles, pero ustedes van a ver ahora que la tendencia ya no es a lo tangible, sino es a lo informático, a lo virtual. Sin embargo, se mantiene la seguridad física porque ya se está incorporando la parte informática a la seguridad física. O sea, ya la seguridad física clásica ya está tomando por asalto, rápido y veloz, la parte informática, porque la información, los datos, la inteligencia artificial, todo eso es informático y es el soporte fundamental en la actual seguridad física. Entonces no se asusten con el nombre, sino simplemente es un tema de romanticismo, lo diríamos así. Muy bien, entonces en pocos minutos vamos a ubicarnos cuál es el contexto mundial de por dónde van los riesgos y los problemas a los cuales hemos venido enfrentando estos últimos años. Esta es la organización más seria que yo vengo trabajando ya hace varios años, y es una coaseguradora que mide los riesgos principales que enfrentan las empresas en el mundo y que se toma la data de las compañías aseguradoras del mundo, valga la redundancia, donde hay mayores pérdidas. En el ranking vemos rápidamente
Los colores rojos y verdes que vemos en la clasificación del 1 al 10 significan que cuando es rojo es que ha subido, y él ha subido, digamos, el primer punto es la interrupción del negocio. Entonces, la interrupción del negocio es la primera causa de pérdidas de las empresas en el mundo. Estamos hablando del 2021, esto es fresquito, recién salidito del horno. El número 2 ocasiona la pandemia, ¿no? El año pasado no estaba la pandemia en este ranking. La pandemia sigue golpeando y muchas empresas han interrumpido. Y otras causas de interrupción son las ciberincidentes, el desarrollo de mercados, las regulaciones, catástrofes, incendios. Ustedes podrían haber pensado la mayor catástrofe, la mayor causa de pérdidas en una empresa en forma, digamos, automática. Uno puede decir catástrofe, incidente con la naturaleza, fuego. Es cierto, ¿no? Pero la principal es la interrupción del negocio ocasionada por la pandemia. ¿Ok? Entonces, la interrupción del negocio es nuestra principal preocupación. Luego, tenemos otro ranking del 2021, también recién salidito. CIA es la Organización de Seguridad, la Asociación de Seguridad Industrial en el Occidente, que es correlacionada con ASIS Internacional. Se han hecho una relación muy interesante. Y CIA trabaja mucho con la parte de seguridad física e informática. Entonces ellos emiten un reporte que a pocos días ha salido, donde dice las megatendencias en seguridad física el 2021. La inteligencia artificial, la ciberseguridad con la seguridad física, análisis predictivos, conectividad con informática en todo, y cloud, temas tangibles y soluciones tangibles, reconocimiento facial, ambientes espacios y responsabilidad inteligente. O sea, todos los 10 puntos de las tendencias en seguridad física son informáticas, virtuales. Entonces, ustedes me pueden decir, pero ¿y dónde están las barreras? ¿Dónde está el control de acceso? ¿Dónde están las cámaras? Lo que pasa es que estas tendencias se han adaptado, se han involucrado, están soportando lo clásico. Entonces, es como que tú tienes un Toyota de 1990 y le has cambiado y le has puesto un motor del 2020 y le has puesto llantas nuevas, lo has renovado, pero el chasis, digamos, es el mismo, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Porque, o sea, ha sido eficiente, no has comprado otro vehículo pudiendo haber hecho, sino que lo que has hecho es, lo has adaptado, y así en el tiempo pasan los años y lo vas mejorando y lo vas haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Bien, sin embargo, de acuerdo a la Organización de Continuidad de Negocios, una organización inglesa, también nos habla que el reporte para el 2021 coincide con lo que hemos venido hablando. El COVID siempre va a seguir siendo la principal causa de problemas en la continuidad de negocio de las empresas. Hay impactos secundarios con respecto al COVID. Hay temas que generan nuevos riesgos del COVID. Y otros temas, las organizaciones también están cometiendo errores, y acá lo dice claramente, en adaptarse al nuevo escenario que ha presentado el COVID. Entonces habla de la ISO 22000, que a pesar que existe esa herramienta, muchos profesionales no la están sabiendo emplear, porque la ISO, si ustedes la van a ver, se adapta a esta problemática mundial. Sin embargo, los profesionales no la están sabiendo utilizar como herramienta de solución. Bien, entonces, de esta problemática que hemos presentado, ¿qué podemos decir? Podemos decir que el continuidad de negocio
es la principal amenaza del 2020 y 2021. Muchas empresas han fracasado. Frente a esta nueva, si ya fracasaban frente a problemas cotidianos o fracasaban frente a accionares o incidencias de otro tipo, frente al COVID no han sabido adaptarse. Entonces, la pandemia es la principal preocupación. Punto 1. Ahora, la seguridad física. ¿Cuál es su punto, su lugar en el partido, ¿no? De volante, defensa, es arquero. La seguridad física se ha involucrado con el tema informático. Eso lo hemos visto en las megatendencias. Tienen su 80% de su complemento y su eficiencia. Yo no digo que las barreras, eso no existe, pero se han fortalecido y ha mejorado su eficiencia en un 80% de sus capacidades. Entonces, la seguridad física ya es prácticamente informática. Y al involucrarse con la información de la organización, al hacerse fuerte, al hacer un concreto armado doble, con embarillado, como llamemos, con rocas, se ha hecho fuerte con la informática y por lo tanto la información de la organización, que es el 100% de la continuidad del negocio, porque ninguna organización continúa su operación sin información. Entonces la seguridad física, al estar involucrada con la información, está involucrada con la continuidad del negocio, ¿no? O sea, es como que 2 más 2 es 4. O sea, no hay forma de desconocer esto. Entonces, el término seguridad física ya es un término ya casi, no queremos cambiar la informática. Digo, no queremos porque, bueno, no tengo la autoridad para decirlo, pero me siento, digamos, como partícipe de esto porque como estudioso de la seguridad física, considero que tengo alguna opinión, ¿no? Entonces no queremos cambiar la seguridad informática porque si no nos pasamos a todos a informática. O nos quedamos en seguridad física o nos quedamos en seguridad informática. Todos queremos quedarnos en seguridad física porque nosotros no somos informáticos. Pero tenemos que montarnos al caballo. Y si decimos que el 100% de la continuidad de la operación en una organización está basada en la seguridad, en la información, y la seguridad física tiene 80%, quiere decir que la seguridad física es parte de la continuidad del negocio. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los estudiosos que he presentado al principio, los estudios. Bueno, y hablando de la pandemia, los controles de acceso, pues ustedes saben que los maneja la seguridad física, son importantes para tamizar, clasificar a las personas que entran y salen y poder evitar que esta situación se agrave dentro de la empresa. Entonces, los controles de acceso se han hecho más inteligentes, biométricos, sistemas de video de análisis, de inteligencia, se han adaptado a esos requerimientos de seguridad y salud para frente a esta situación. Muy bien, ya tenemos la introducción completa, creo que ha sido claro. Y ahora vamos ya directo al meollo, a la carnicita, ¿no? Respetando el tiempo también. Entonces, a mí no me gusta, yo realmente, esto sí soy estudioso y he escrito bastante sobre métricas. Eso sí, ya tengo un cierto camino recorrido y ya estoy en mi segundo capítulo de un libro que estoy preparando. Y en ACIS International me llaman siempre para asesorarlos y apoyarlos y contribuir en algo con este tema de métricas. Entonces, cuando ustedes van a ver métricas, indicadores y KPI, van a ver un listado, que presupuestos, que capacitaciones, que métricas o medidas de inducción, de inteligencia, de informe, o sea, no pueden haber demasiadas métricas. O sea, ¿por qué tenemos que tener 50 métricas y presentarle a nuestro gerente general, tengo 50 métricas y acá y acá? O sea, si no puedes con el enemigo, distráelo, ¿no? O sea, le presento a mi jefe 50 métricas y ahí por ahí, no. Las métricas, sí, para mí son 2 nada más.
En seguridad física estoy un poquito siendo más específico, pero cuando hablamos de gestión de riesgos, hay otros que son tema económico que en este momento no lo voy a comentar, pero estamos hablando de seguridad física. Entonces, para ir directamente al asunto, las tendencias de riesgos. O sea, aquí lo que interesa, y ahí viene el tema de tendencia amarrado con la métrica, porque tú en un año, comparando un KPI o comparando un indicador entre un año y un año, vas a construir una tendencia, pero 2 años es muy poco para construir una tendencia. Entonces, lo que interesa aquí en seguridad física y en gestión de riesgos es la tendencia de mínimo 4 o 5 años. La tendencia, si tú dices, bueno, por ejemplo, este año he tenido 50 incidentes, el año pasado he tenido 45, el año anterior he tenido 35, entonces tu tendencia es aumentar. Si tú mides, por ejemplo, de año a año, te puede parecer, el año pasado he tenido 50, este año 45 estoy bajando, pero el año anterior he tenido 100. Entonces, eh, lo que tienes que medir es la curva, la inclinación, el ángulo, ¿no? Para saber si estás aumentando o estás decreciendo. Porque cuando estás aumentando, incrementando, quiere decir que algún control, alguna vulnerabilidad se te está acabando, se te está agotando, se te está, digamos, retrasando, ¿no? Bien, y el punto 2 es la métrica en vulnerabilidades. Las vulnerabilidades bien captadas como consecuencia del punto 1, es sobre lo que tenemos que medir. Entonces uno dice, bueno, análisis de vulnerabilidades y voy y encuentro y recorro la organización y vuelvo a recorrer, pero no. O sea, hay algunos indicadores, ahora sí usamos la palabra indicadores, que te dicen si la vulnerabilidad sale o no sale de control. Y para no ser demasiado extenso, y no dar demasiado detalle, porque acá es claro, el principal indicador en seguridad física métrica es tiempo del adversario, del cual podemos hablar mucho. Los tiempos del adversario, que usted me puede decir, tiempo del adversario es tiempo. No, el tiempo del adversario es el cálculo, como dice acá, de todos los tiempos que el adversario o el delincuente o la persona que quiere hacerte daño se toma para neutralizarte o para hacerte daño, robarte, hacer alguna amenaza contra tu empresa. Ustedes pueden decir, pero está bien, pero son barreras, ¿no? No, pueden ser afuera, porque la seguridad física no solamente es una estructura interna, sino también externa, porque las computadoras de los empleados que salen a hacer trabajo remoto, la información que sale, lo que se mueve fuera de la empresa, los bienes, los productos terminados, también están bajo la responsabilidad. Y eso es un tema también que podríamos conversar mucho, pero eso con la actual situación que la que estamos pasando, la seguridad física se ha extendido. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de tiempo del adversario, hablamos ya de todos los indicadores que ustedes pueden pensar. Controles de acceso, probabilidad de detección de alarmas, la eficiencia y capacitación del personal, comunicaciones, centro de control. ¿Por qué? Porque yo para diseñar un sistema de seguridad física que permita a los bienes y el patrimonio estar asegurado y que los lugares de protección interno o externo sean los adecuados y no se lo robe el propio empleado o no abra un escritorio o no tome los documentos, están asegurados cuando yo aseguro de que ese patrimonio va a estar custodiado y va a estar, digamos, dentro del esquema que yo previamente lo he estudiado. Entonces, por eso diseño controles de acceso, a los cuales les doy sus métricas de medición, diseño un sistema de alarmas, a los cuales tengo que darle sensibilidad y probabilidad de detección. El personal también tiene que estar correctamente entrenado, las comunicaciones, el centro de control. Cuando todos esos puntos los diseño correctamente, entonces el patrimonio va a estar suficientemente asegurado y
correctamente y con buenos resultados. Entonces, cuando estos indicadores son correctamente calculados, diseñados y proporcionados, los tiempos del adversario van a ser favorables. Pero si yo no tengo controles de acceso o los tengo desactualizados, la probabilidad de detección, digamos, de los sensores los sensores están desactualizados, el personal, etcétera. Entonces, mi indicador, mi métrica de tiempo del adversario se va a caer y no voy a tener sensores, el personal no va a reaccionar, las barreras no van a funcionar, eh, toda una ineficiencia. Entonces, yo tengo que colocar alarmas, indicadores suficientes que me digan, por si acaso, esta vulnerabilidad está creciendo, toma acción. Inmediatamente yo tengo que corregir, sin hacer tanto trabajo operativo, sino simplemente con adecuadas medidas. Entonces, esto es, digamos, el resultado de la tendencia que hemos visto al principio y cómo tenemos que manejar. No debemos llenarnos de muchos indicadores para finalizar, no debemos llenarnos de tantas métricas, sino simplemente en seguridad física son dos, las tendencias de riesgos y los tiempos del adversario. Nada más. El tiempo del adversario incluye todo lo que son sensores, alarma, comunicación, todo. Es muy sencillo. No llenarse de 50 indicadores y presentarle al gerente todo eso, sino ser lo más simple posible. Todo el tema de tiempos del adversario está en funcionalidad de todo lo que conocemos, pero que no sabemos darle un ordenamiento. Muchas gracias. Disculpen si me he excedido con el tiempo. Espero haber sido claro. Ok, Herbert, muchas gracias. Unos minutitos, pero está bastante interesante lo que se está compartiendo con los colegas. Muchísimas gracias, ya tenemos sala llena. Sé que varios están tratando de ingresar. Lamento, bueno, se está quedando grabado, así que lamento que no hayan llegado a tiempo. Igual reitero que esto se está grabando y que vamos a poder compartirlo en próximos días. Así que muchas gracias por la acogida de este webinar. Bien, vamos a seguir con Ali Ferrer. Él nos va a comentar un poco más sobre las métricas. Bueno, acá ha sido muy preciso, he dicho solamente 2 métricas. Vamos a hablar un poco más de números. Y Ali, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que a veces los profesionales de seguridad fallan un poco en diagnosticar y fijar los objetivos del sistema de seguridad física. Y es justamente por no contar con estas herramientas como las que estamos comentando el día de hoy. Adelante, por favor. Él no va a presentar, él va a exponer. Adelante, por favor, Eli. Te escuchamos. Hola, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Estoy en un sitio donde hay mucha lluvia ahora. O sea, avísenme si hay mucho río de fondo, porque la verdad es que está lloviendo muy fuerte acá en Buenos Aires. Bueno, primero agradecer a todos ustedes por estar acá. Y para empezar, acá creo que para conectar con todo lo que comentó Herbert y con lo que dijo Milagro, creo que es muy importante entender que no debemos medir por medir, ¿sí? Sino que debemos generar métricas que nos sirvan a nosotros para gestionar, para tomar decisiones y para darle información estratégica a ese cliente que nosotros estamos atendiendo, que bien puede ser, si nosotros somos los gerentes de seguridad de una organización, a nuestro negocio, a nuestra compañía. Y si nosotros somos un proveedor de servicios de seguridad, a nuestro cliente que está comprando ese servicio, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Primero, definir qué es lo que se quiere presentar y hay como dos etapas. Puede ser que ya tú tengas un sistema de métricas y tengas que depurarlo o que no tengas ninguna métrica. Entonces, para eso tú necesitas primero entender tu negocio, entender qué le debes a ese negocio, cuáles son los riesgos de ese negocio y en base a eso armar las métricas. Porque la métrica tú no solamente la puedes usar para, como dijo Herbert, para la parte de seguridad física que puede estar muy orientada a lo que es tu negocio. Por ejemplo, ahí en la presentación de Herbert están los tiempos del adversario. En seguridad física tienes una herramienta que la vemos en el diplomado de PCP y en otros diplomados de CES, que es el modelo EASY, que es una herramienta que se usa para estimar la efectividad de un sistema, es decir, para medir qué tan vulnerable estás ante un ataque, ante ciertos tipos de ataque, y ahí se mide justamente el tiempo que tiene el adversario para atacarte, y tú defines que con tu sistema las barreras y retardos que tienes, qué tiempo tienes para retardar ese atacante, y también tú puedes cargar ahí la efectividad de las medidas que tú tienes, es decir, las probabilidades de detección. Entonces, en seguridad física tienes varios tipos de métricas.
yo voy a mencionar acá algunas, pero luego quiero hacer como que ampliar el concepto de cómo llevarlo también hacia la gestión de riesgo y hacia la parte de negocio. Como para profundizar un poco eso que comentó Herbert. Por ejemplo, tienes en control de acceso, tienes lo que son fallas en las puertas. Entonces puedes tener las alarmas de puerta forzada, las alarmas de puerta abierta, que te indica cómo está haciendo el uso del sistema de control de acceso, y eso tú lo puedes luego aplicar a otras funciones del negocio. Tienes también, por ejemplo, en sistema de control de acceso, tú tienes errores de tipo 1 y de tipo 2. Error tipo 1 es cuando te rechaza. Yo siempre confundo el tema, lo pueden buscar la información para validarlo, pero, por ejemplo, el error tipo 1 es el que le da acceso a una persona que no está autorizada, ¿sí? Entonces ahí te estás creando una vulnerabilidad. Y el error tipo 2 es aquel que le niega el acceso a una persona que está autorizada. Igual esto, ustedes sí que pueden profundizar en la bibliografía y ver cuál es el correcto. A mí se me enreda un poco a veces la memoria. Pero lo importante es tener mediciones de todo eso, tener mediciones del rendimiento del sistema de control de acceso, porque eso es lo que te va a decir si la medida que tú estás aplicando es correcta o no, o si en vez de un molinete necesitas 2 molinetes o 3 molinetes, ¿sí? Entonces, lo importante es medir, pero también saber para qué medir. Luego tienes otras medidas en seguridad física, que son, por ejemplo, tasas de alarma, ¿sí? De los equipos. Entonces, tú puedes discriminar un equipo, alarmas ambientales, que son alarmas que pueden estar causadas por problemas del sensor, ¿sí? Luego tiene falsas alarmas que pueden estar causadas por temas ambientales, es decir, que el sensor está instalado en un sitio donde no debe estar instalado, por ejemplo, que tienes un sensor infrarrojo en un área donde tienes una calefacción o un aire frío-calor que te tira aire frío, te puede tirar aire caliente, eso te va a causar falsas alarmas. Entonces, esas son todas mediciones que te indican qué tal está funcionando un sensor o si está bien diseñado o bien instalado. Y también tienes la probabilidad de detección, que es súper importante, que es lo que te va a decir si un sensor va a ser efectivo detectando esa amenaza que te va a atacar. Entonces, esas son mediciones de seguridad, métricas de seguridad física, pero tienes otro tipo de métricas como pueden ser pérdidas por mes, pérdidas por año, pérdidas por cuatrimestre. Entonces, esa definición de cómo va a ser la métrica, la haces tú de acuerdo a la necesidad de tu negocio. Entonces, lo importante es entender que una métrica es una medida de referencia entre dos situaciones distintas que te permiten tener comprensión de una situación. Y acá yo quiero ir un poco a lo que es cómo nosotros como profesionales de seguridad podemos explotar las métricas. Y es llevar la medición de métricas no solo al ámbito de seguridad física, que tal vez el negocio no les va a interesar. O sea, si ustedes van al CEO de su compañía o al financiero de su compañía y le dicen, mira, este año tuvimos 3.000 falsas alarmas, pero hicimos unas gestiones con el proveedor y las llevamos a 500 falsas alarmas. Y él te va a decir, bueno, ¿y eso en qué me ayuda a mí a vender? ¿Qué me ayuda a mí a gestionar la facturación? Pero ahora, si tú le dices, mira, nosotros estuvimos haciendo optimizaciones con nuestro proveedor de alarmas y con eso bajamos la cantidad de robos mensuales, de 12 robos mensuales a 6 robos mensuales. Y redujimos las pérdidas por robos de 12 millones a 5 millones. Eso sí va a ser música para sus oídos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy estratégicos en cómo jugar con las métricas. E incluso entender cómo la podemos llevar al negocio. Por ejemplo, ustedes pueden llevar las métricas de riesgo, es decir, medir los índices de criminalidad en entorno, los índices de ataques que ustedes han sufrido en sus instalaciones o en sus entornos y usar eso para la toma de decisiones. Yo, en uno de los tantos sitios que trabajé con una red de cobranza extrabancaria que tiene franquicias, digamos, o asociados a lo largo de toda la Argentina. Y obviamente uno de los grandes robos cuando cobras en efectivo es el asalto, y es el robo y es la intrusión nocturna. Entonces, nosotros teníamos todas esas estadísticas y llevábamos una métrica, como dice Herbert, ya con una tendencia de más de 5 años y la estamos refinando constantemente para buscar indicadores que nos sirvan a nosotros como seguridad, pero también al negocio. ¿Y qué pasó? Que el negocio, al ver lo que es el costo de los transportes caudales, que acá en Argentina son carísimos, y lo que es el costo del dinero que te cobran los bancos por procesar el dinero, toda esa serie de cosas, están buscando maneras de optimizar sus costos. Entonces nos preguntaban a nosotros, bueno, queremos poner un local en tal parte.
¿qué nos dicen ustedes? ¿Lo hacemos o no? Entonces nosotros, lo que hacemos nosotros es proveerle la información. Es como que, mira, si es estratégico para el negocio y eso te va a traer una ganancia, yo no te voy a decir necesariamente que no, pero que te voy a decir, mira, el riesgo que tú tienes de asalto y de intrusión es esta, porque a los locales que tenemos ahí le pasó esto. Entonces, ahí tú conviertes la métrica en información importante para la toma de decisiones y para que acciones, porque le estás diciendo, mira, vas a tener este riesgo de robo, si tu facturación va a ser mayor a eso y la importancia estratégica que esto tiene, hazlo, pero toma estas medidas de seguridad. Entonces, como que tú le das información a ese cliente para que tome decisiones. Entonces, lo que es muy importante es entender el negocio, qué quiere el negocio y darle una métrica que le sea relevante. Es más, yo iría más allá, ya que entendamos nuestra audiencia. Entonces va a haber métricas que van a ser muy nuestras, por ejemplo, el tema de falsas alarmas, toda esta serie de cosas, fallas de equipos, etcétera, que nos sirvan para gestionar el mantenimiento de esos equipos, va a ser muy nuestra, de nuestro SOC. Pero luego tú vas a tener otras estadísticas que son más gerenciales, que es, por ejemplo, bueno, las pérdidas evitadas, el retorno de inversión que estás teniendo en los proyectos de seguridad. Entonces, tienes que acoplar en cuanto a lo que de verdad le interesa a esa audiencia. Otro tema importante es la calidad del dato que tú tengas. Es decir, que muchas veces, si tú llegas a un sitio donde no hay estadística, tienes un trabajo gigante por hacer, que es generar un sistema de reporte de seguridad que sea confiable y que esté armado de una manera que reduzca el error humano, para que tú puedas generar unos datos confiables sobre los cuales generar métricas confiables para llevar la información que les sirva a esos tomadores de decisiones para poder decidir qué hacer con los recursos. Porque, a ver, ustedes no son los únicos que necesitan recursos. Necesito también IT, legales, operaciones, marketing, etcétera. Entonces, es muy importante primero ver qué se está buscando, luego definir cómo vamos a armar esos reportes métricos para generar data confiable. Entonces, ¿qué es lo importante? Tal vez, si usted no tiene un sistema, tienen que empezar con el famoso Excel, pero ya después, dependiendo ya de un nivel de operaciones y una cantidad de tiempo, ya tendrían que migrar a una herramienta de gestión de seguridad, una gestión de datos de seguridad física, que se llama un PSIM, que es un Physical Security Information Management System, o algún sistema de reporte, algún sistema de Business Intelligence donde se puedan generar reportes. Entonces, la idea es salir del reporte que se escribe a mano, del Excel, que es propenso a errores, aunque sea empezar con un formulario de estos de Google o un formulario de estos de Office 365 y hacer un template, digamos, un formato para que lo que escriba el operador o el oficial de seguridad sea los datos, por ejemplo, como la descripción, y darle una capacitación adecuada para que sepa llevar esa información, y en el resto de los campos darle campos que sean ya preseleccionados o drop down o listas seleccionables para que ellos puedan cargar la información y reducir el error humano, para que esa información que vayas a analizar después sea confiable y no te equivoques cuando estés exponiendo ante los tomadores de decisiones de tu organización. La realidad es que sobre métricas, a nivel de management hay muchísimo escrito, van a conseguir la información que quieran, pero en seguridad no hay tanta bibliografía, digamos, especializada que esté dedicada. Entonces, yo les voy a recomendar también, y con esto me gustaría cerrar mi parte para darle el pie a Luis, es que en el libro de referencia para la certificación PCP, que es el Physical Security Principles, el capítulo 4 es un capítulo que está completamente dedicado a métricas de seguridad física y hace un pequeño overview una pequeña visualización general de métricas para gestión de riesgos de seguridad. Y también un reporte de la Fundación ASIS que se llama Persuading Senior Management with Effective Evaluated Security Metrics, que es un estudio que fue financiado por la Fundación ASIS, de ASIS International, donde se hizo un análisis con gerentes de toda de América del Norte, África, Asia y Europa. Lamentablemente no, creo, por lo que leo, no hubo participación de personas de América Latina, donde se entrevistaron gerentes, directores, CSO, VPs de seguridad, y se le preguntó, bueno, qué métricas tenían ellos, cómo las llevaban eso, y este grupo que hizo la investigación también definió unos parámetros de cómo evaluar la calidad de una métrica, ¿sí? En cuanto
definiendo parámetros de confiabilidad, de validez, de veracidad, de calidad en la comunicación. Entonces, esas dos herramientas, que eso, si según ustedes son miembros de CIS, lo pueden bajar, forma parte de la bibliografía que está gratis ahí para los miembros, y a los que no sean miembros, háganse miembros porque les va a servir mucho toda la información que tiene así, y bajen ese reporte y también tienen todos los estándares y guías de así que están incluidas gratis para los miembros, y ese reporte les va a dar una buena referencia en cuanto para evaluar qué tan bien armadas tienen sus métricas o darles el día para generar nuevas métricas. Y un último tip antes de darle el pase a Luis es que nada está escrito en piedra. Entonces puede ser que la métrica que les servía hoy, si su negocio empieza a migrar hacia una nueva tipo de operación o empiezan a variar los riesgos, o sea, si ustedes ven que una métrica, la realidad es que no le interesa a nadie, no le sirve a operaciones, no le sirve a ustedes, entonces están perdiendo tiempo con esa métrica. Entonces lo importante es que busquen las métricas que de verdad les sirven a ustedes o les sirven a ese negocio para generar valor. Ya para cerrar, les voy a recomendar también que lean también sobre OKR, que es Objective Key Results, Operational Key Results, que es un tipo que es un uso de los indicadores para definir objetivos o metas que tú tengas para un equipo y definir unas metas que sea un rango en el cual tú consideras que cumpliste con ese objetivo. Entonces sería todo para mí. Muchísimas gracias a todos, en especial a Milagros, a Herbert y a Luis por acompañarme y a todas las personas que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, Ali. Dos cosas que has dicho, ¿no? Las métricas que sirven para la operación, o sea, para la gestión de seguridad, y las que tenemos que tomar o tenemos que mostrar ante los tomadores de decisiones. Pero, a ver, para darle paso a Luis, acá, por lo que su comentario con respecto al tema que estamos tocando, ¿qué pasa cuando no hay datos? Porque eso enfrentamos en muchas ocasiones el hecho de que no hay datos, no hay información, entonces, ¿cómo se construye esa información? Y Luis, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por favor, tu turno. Sé que están entrando muchas preguntas en el chat, voy a ir eligiéndolas para que después entremos al conversatorio, que ya nos estamos un poquito a la hora. Adelante, por favor, Luis Emilio. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mili. Ay, tu Si pantalla, pudiera, ¿no? por favor, Sí, darme sí. la pantalla. Disculpa, ¿verdad que sí? Dame un segundo. Ok. Ya estamos. Adelante. Ok. Sí, cierro mi micro. Ya estamos. Listo. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente un placer acompañarlos. Gracias, Milagros, por la invitación y gracias por permitirme trabajar en esta tarde con tan excelentes panelistas, ¿no? El señor Herbert Calderón, Ali, bueno, los conozco hace mucho tiempo y han dado dos conferencias magistrales de este tema. Una, desde el punto de vista muy estratégico, ¿sí? Muy de gestión corporativa. La otra ha ido bajando la revolución a hacerlo un poco más práctico y más operacional. Y yo les voy a tratar de explicar un poco o de comentar y compartir un poco acerca de lo que a veces he escuchado. Oye, tenemos que sacar ratios, tenemos que sacar indicadores, pero me faltan datos. Bueno, vamos a ver de que normalmente nos puede faltar, si realmente somos profesionales, un solo dato. Pero el resto de datos creo que sí lo tenemos nosotros en cartera. Es cuestión de buscar bien y organizarnos. Primero, refresquemos los conceptos básicos porque por acá tenemos que comenzar para ir un poco expandiendo el horizonte de lo que es seguridad física, ¿sí? El objetivo principal de la seguridad, ¿cuál es? Es equilibrar los riesgos, ¿sí? De tal manera de que este costo de las medidas de protección nos genere un beneficio. Por otra parte, para gestionar el riesgo eficazmente, lo que nosotros necesitamos no es calcular el riesgo potencial, sino reducir el número total de incidentes que efectivamente nos conducen a pérdida. ¿Sí? No es una proyección, es contar lo que está sucediendo. Y otra de las máximas es que uno de los objetivos de la gestión de riesgos, ¿cuál es? Es que nosotros tenemos que cubrir el mayor número de objetivos operacionales o estratégicos, ¿sí? En este caso de seguridad física, operacionales o tácticos, al menor costo. Ahora bien,
La seguridad física, entrando un poco más en contexto. ¿El propósito cuál es? Ya ustedes lo conocen perfectamente. Proteger a las personas, evitar el acceso no autorizado y proteger a toda la organización de cualquier incidente que corresponda a seguridad. ¿Y cuáles son sus funciones? Controlar el acceso, observar. A través de la observación viene el reporte, detección de eventos y la respuesta, que es tan primordial, ¿ya? Es tan principal, es tan importante como las anteriores. Ahora bien, vamos más allá. Y acá comenzamos nosotros a partir la torta. Tenemos nosotros que el riesgo siempre tiene 4 variables, 4 componentes. La vulnerabilidad, la amenaza, la probabilidad y el impacto. Usualmente, ¿de qué no disponemos? ¿Cuál es la información que no disponemos para medir el riesgo? Ojo, el riesgo tiene un nombre y un apellido. El riesgo tiene un nombre, que es una pérdida por causa de robo, y un apellido, que nos ha costado tanto dinero. Así es como tenemos que verlo. Sin embargo, a veces no tenemos acceso a la información total para medir el riesgo. ¿Por qué? Porque los valores, ¿sí? Los valores de cuánto nos cuesta un equipo perdido, cuánto nos cuesta reponerlo, cuánto nos cuesta alquilarlo, cuánto nos va a costar preparar al personal, cuánto va a ser el costo hundido de todo este tiempo que no vamos a tener este equipo en funcionamiento, cuál va a ser la pérdida proyectada. Estos valores muchas veces no los tenemos. No son excusa para no hacer métricas en seguridad física, pero muchas veces esos valores no los tenemos. Alguien nos tiene que surtir esa información, y a veces por temas de tiempo, ¿sí? Y ocupación de ese tiempo, no nos lo pueden enviar. Sin embargo, la vulnerabilidad, si conocemos la organización, sabemos perfectamente de qué cosa estamos hechos y cuáles son los talones de Aquiles que tenemos. La amenaza, si conocemos la organización, no solamente vamos a conocer la amenaza externa propia del entorno, la competencia, sino también vamos a conocer nuestra amenaza interna. Tan importante o más importante que la amenaza externa. La probabilidad, esta variable solamente la van a tener ustedes precisamente si comienzan a organizarse, y lo vamos a ver a continuación. Solamente si ustedes comienzan a organizar su información desde el punto de vista y enfoque que ustedes deseen. Pero solamente así vamos a nosotros poder saber cuál es la probabilidad de que nos impacten o nos vuelvan a impactar. Con un robo, con un hurto, con una intrusión, con un sabotaje. ¿Qué hacemos cuando faltan datos? Lo primero que tienen que hacer, primero, como bien dijo Ali, organicen su información. Comiencen ustedes a recabar información. Redacten, diseñen formatos, diseñen reportes que sean fáciles de digerir. Fáciles de digerir para quien los va a llenar, ¿correcto? La información es la piedra angular para ustedes. Por lo tanto, organícenlos. Organicen la vulnerabilidad, organicen la amenaza, ¿sí? De tal manera que ustedes tengan una cronología, si lo quieren apuntar desde el punto de vista cronológico. O de repente desde el punto de vista de impacto, si tienen la información completa. ¿Cuántos eventos no deseados han tenido y cuánto les han costado? ¿Cuánto ha sido mejor dicho, la continuidad del negocio, cómo se ha visto afectada? ¿Cuánto se ha perdido? En términos monetarios. Otro enfoque, ¿cuáles son los efectos colaterales? Muchas veces se produce un evento no deseado y solamente nos enfocamos en ver eso que ha sucedido, pero no vemos el trasfondo, ¿sí? Y es necesario que nosotros comencemos a enumerar cuáles son los efectos colaterales de ese tipo de sucesos. Evalúe, siempre evalúe lo que voy a producir.
Y aquí estoy muy de acuerdo con el señor Herbert y con Ali. ¿Esto le importa a alguien? Sí, le importa a alguien, porque una cosa es tener métricas de seguridad, bien lo dijo Ali, que son para nosotros, pero es más importante cuando nuestras métricas de seguridad física las transformamos y las mutamos de tal manera que a la corporación, a la organización entera, les sirva, les sea útil y les sea interesante, que es lo principal. Cuando son interesantes nuestras métricas y nuestros ratios, ellos nos van a pedir la información. Procese la información. Procésela de tal manera que alimente, que otorgue valor, ¿sí? Que otorgue valor a la empresa. Y siempre, siempre, bien lo dijo el señor Herbert, reevalúen. Esto no es un tema que lo hacemos esporádicamente, tienen que ser constantes. Esta es una comida mensual, quincenal, diaria, que nosotros tenemos que hacer dentro de el banquete de seguridad física. Tenemos que reevaluar permanentemente y saber exactamente cómo podemos enfocar mejor la información, cómo podemos buscar nueva información, cómo podemos recolectar y organizar mejor la información, ¿sí? Y lo principal, cómo podemos presentar la información para que sea un nuevo recurso de valor. Bien lo dijo el señor Herbert, trabajen con indicadores, pero no un indicador cualquiera. Trabajen con indicadores interesantes. Y acá les pongo algunas de las características, ¿sí?, que debe tener un indicador. Voy a tratar de hacer una narración de esta matriz. Primero, todo indicador tiene que estar alineado con el riesgo. Si nosotros solamente colocamos un indicador como un tema monetario, estamos yendo por mal camino, ¿sí? Una vez que ese indicador está alineado al riesgo, entonces tiene que dar algún tipo de colaboración positiva a la gestión del riesgo, ¿sí? Tiene que mover esa aguja a ambos lados, nunca quedarse en el centro. Renueven y actualicen la información, ¿sí? Para que esos indicadores siempre sean frescos del momento. Si alguien pide la foto del día, ustedes la van a tener en cartera. Orienten siempre los indicadores a la estrategia del negocio. No se conformen solamente con hacer un indicador que corresponda netamente a supervisión, o a vigilancia, o a seguridad electrónica, sino a gestión. Gestionen ustedes los indicadores de tal manera que esa gestión se alinee y se mantenga en una sola vertical con la estrategia del negocio. No utilice indicadores obvios. Decir cuántas puertas abiertas hay es fácil. Contar cuántas ventanas abiertas hay es más sencillo, pero decir e informar qué sucedería si esa ventana continúa abierta, qué pasaría si esa puerta permanece abierta durante la noche, una vez detectada, esa es una información principal. ¿Sí? Priorícelos. No coloque un indicador solamente por colocarlo. Nadie con dos dedos de frente coloca información solamente para llenar un Word o llenar un Excel. Cada punto, cada letra, cada número tiene que tener un valor para ustedes y mayor valor para la alta gerencia. Como bien lo dijo el señor Herbert, relacionen el indicador con una tendencia. Los indicadores, per se, no van a tener mayor valor si en algún momento no marcan una tendencia. Ojo también con eso. Podemos llenarnos de números, pero los números a lo largo del tiempo nos tienen que entregar información de valor. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar cómo se están comportando nuestras amenazas y qué debemos hacer nosotros, ¿sí?, para comenzar a reducir esa brecha de vulnerabilidad que nos hace tan sensibles. Para terminar esta lámina, importante, muy importante, demuestre a través del trabajo de indicadores la gestión integral del riesgo que ustedes están teniendo. Aglutinen la información completa, no manejen un solo valor,
o una sola función. Aglutinen la función completa de tal manera que ustedes puedan, con 2, 4, 5 indicadores, mostrar cómo se está comportando el área de seguridad física. Desde todos sus ángulos. Desde vigilancia, desde seguridad electrónica, desde la seguridad informática, desde la seguridad personal, pero esta gestión integral del riesgo, enmarcada en un trabajo con indicadores, es una belleza. Para no aburrirlos mucho, busque levantar tendencias. Esto es lo que va a hacer que su trabajo no solamente sea diferente al resto, sino también que sea importante para ustedes. Esto va a enriquecer muchísimo la información a futuro. Por ejemplo, les pongo algunos que en lo personal considero que en cualquier organización son importantes y van decalando, ¿sí? La primera tendencia, conciencia de seguridad. ¿Cómo se comportan sus empleados? ¿Respetan sus disposiciones? ¿Cumplen los protocolos? ¿Son de mano fácil? ¿Les gusta llevarse lo que encuentran a la mano? ¿Respetan? ¿Colaboran con seguridad? ¿Avisan cuando hay algún tipo de evento no deseado o potencialmente no deseado? ¿Informan de algún tipo de infracción? ¿Reportan a seguridad? ¿Qué tal es la comunicación con ustedes y la de ustedes con ellos? La segunda, ¿cuáles son las condiciones que facilitan los eventos no deseados? ¿Es un descuido? ¿Es una negligencia? ¿Es una combinación de ambos? ¿Son malos hábitos? ¿Son malas costumbres? ¿Qué cosas son? Importante medirlo, tan importante como la primera. Una tercera, ¿ha distribuido usted o conoce usted sus riesgos? ¿Ya los enumeró? ¿Ya los colocó y los posicionó? A nivel corporación, a nivel organización, a nivel empresa, a nivel sede, ya los tiene enmarcados, ya los tiene cuantificados, ya puede más o menos usted esbozar cuáles son los riesgos que tenemos en los diferentes estados de la empresa o de la organización. Por ejemplo, ¿sabemos cuáles son los riesgos en el cambio turno? ¿Sabemos cuáles son los riesgos en el cambio de guardia, en el cambio de servicio de vigilancia? ¿Sabemos cuáles son los riesgos cuando se nos va la energía? ¿Sabemos cuáles son los riesgos cuando hay una emergencia? Si nosotros comenzamos no a cuantificar, pero sí a conocer y a determinar los riesgos, ya tenemos un gran camino avanzado. Y alineado con mis colegas, ¿cuáles son los riesgos que afectan la productividad y la continuidad del negocio? Ojo, ojo, tarde o temprano, aquello que no medimos y desconocemos se convierte en el mayor de los riesgos para nosotros y para nuestra organización. Y afecta, sí o sí, la continuidad del negocio. Nosotros no podemos ser parte del problema. Siempre tenemos que ser parte de la solución. Y el mejor aporte para nosotros siempre será gestionar el riesgo de manera eficiente. Mili, espero haber sido claro. Disculpen si corrí, pero quería también respetar los tiempos de este café con los expertos. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias, Luis. Bueno, hablando de métricas y números, todo se ha pasado el tiempo, ¿ah? Pero nada, eso es excelente, sus tres exposiciones. El tema es bastante rico, como para, de verdad que podemos pasarnos muchas horas conversando sobre el tema. Sobre todo que, por lo que hemos visto en el tiempo, no muchas personas o no muchos profesionales toman en cuenta, consideran las métricas para, ¿no? Como decía alguien en su presentación, ¿no? Hay métricas que son para nuestra gestión, ¿no? Que las trabajamos entre nosotros en nuestra propia gestión, pero hay métricas que son las que se tienen que presentar a los que toman decisiones y a veces no hay mucha claridad con ello, ¿no? Entonces hay que ser bastante exactos, bastante precisos, hay que estar bien. Hemos visto acá una diversidad de formas de medir, de calcular, y acá, bueno, cierro con lo que acaba de decir Emilio, lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces, hay que imbuirnos un poco en el tema de las métricas. Ali recomendó alguna bibliografía, seguramente cuando vean la grabación la van a poder ver. Los que son miembros de ASIS,
descarguen la bibliografía, así tiene una bibliografía muy rica, que es de acceso gratuito para los miembros. Acaba de salir la guía de seguridad física, el nuevo estándar que ha sido actualizado. El libro, sí no es gratuito, ¿eh? El libro de Principios de la Seguridad Física, el capítulo 4, creo, o 5, creo que es el que habla completamente de métricas. Y bueno, de verdad que hay mucha información rica, hay que saberla buscar, hay que saberla aplicar sobre todo, ¿no? Bien, preguntas hay un montón, pero estamos casi sobre la hora, así que voy a escoger una pregunta al azar. No es para ninguno en especial, si gustan prender sus cámaras. Ali, sé que estás en ¿cómo se llama? En teléfono, pero los demás si gustan prender sus cámaras. Para entrar al tema, a la sesión de las preguntas, un segundo por favor, voy a convertirme en presentadora para poner a los panelistas en línea. Sí. A ver, vamos a ver la pregunta acá. Dice, la puede contestar cualquiera, ¿ya? ¿Cómo se debe hacer el seguimiento a la utilidad y efectividad de las métricas de seguridad? ¿Quién las debe hacer? ¿Un tercero o cada uno? ¿O cada quien? No sé, ¿quién quisiera responder esta pregunta? ¿Se entendió la pregunta para comenzar? Milagro, si quieres la respondo yo, porque yo me tengo que ir en un ratito, entonces si quieres Dale, como para ir cerrando mi parte. Mira, yo lo que te recomendaría es que definas primero tu audiencia y la finalidad de esas métricas, porque con eso es que tú vas a saber quién lo arma y pensar también o sea, como gerente, digamos, y pensar en la optimización de recursos. A ver, si tú tienes un departamento de seguridad pequeño, que tienes pocos analistas, tienes pocos muy acotados, como que todos están haciendo un poco todo y definiste las funciones por equipo, digamos, no sé si sea una buena idea contratar a alguien para que lo haga, porque vas a estar gastando recursos nada más para hacer métricas. Entonces, yo lo que te recomendaría es que definas cómo los armar. Ahora, si tú eres una multinacional tecnológica de estas nuevas que tiene un montón de dinero y que te puedes traer al mejor especialista en métricas, bueno, trate a un especialista en métricas y capacítalo en tu negocio. Entonces, la realidad es que va a depender de tu realidad, ¿sí? Y también lo que es más importante empezar es que quién las tiene que hacer, tienes que seguir, es primero definir qué necesitas tú tener y pensar en algo práctico. No sé si lo dijo Herbert, pero también está tanto la bibliografía del libro que le comenté como el reporte de Asís. Una métrica tiene que ser oportuna y práctica. Es decir, o sea, si tú tienes que gastar mucho dinero o la métrica de ese evento que te interesa sale en 3 meses, porque tardas 3 meses para analizar la información, para procesarla, esa métrica no te sirve. Entonces, tienes que tener un balance entre qué tan práctica sea y el uso que le vas a dar. ¿Sí? Porque si tú, por ejemplo, tú estás luchando para conseguir más recursos de seguridad, para que te amplíen el presupuesto, para que te apruebe un proyecto de seguridad física, y le dice que necesitas contratar a alguien para que te genere las métricas para hacer el proyecto, va a estar un poco complicado. Entonces, yo diría que si no tienes un programa de métricas, lo primero es que empieces a pasos de bebé, digamos, o sea, muy poquito, a empezar a generar reportes y ir refinando esos reportes hasta que puedas llegar a una métrica y que a la vez estudies el negocio que estás cuidando para que generes una métricas de lo que impacta, ¿no? Te doy un ejemplo. Nosotros en 2013-2014 le estábamos haciendo servicios de seguridad a un cliente que le hacía logística a una multinacional estas de comida rápida, ¿sí? Y el servicio que nosotros prestábamos eran auditores en las bocas de carga. Entonces nosotros primero tratamos empezando de prevenir, digamos, los hurtos, ¿no? Porque nosotros controlábamos que los piqueos llegaran bien al área de buffer. Entonces primero empezamos a generar estadísticas para detectar cómo estaba funcionando eso y empezamos a detectar que al llevar datos, digamos, de eso, que los piqueadores se equivocaban y traían mercadería de más. Ahí estábamos evitando un hurto, ¿sí? Nosotros le presentamos al cliente esa métrica y dice, mira, esto me sirve porque me está ayudando a evitar una pérdida, pero lo más complicado acá que yo tengo es cumplirle a mi cliente en cuanto al desempeño. Entonces resulta que ellos el dato que más les servía era el de saber también que salieran bien los pedidos. Entonces cuando nosotros les generamos ese dato y les ayudamos a mejorar la estadística de ellos con su cliente,
ahí fue que le generó más valor nuestro servicio. No sé si eso te sirve. En este caso, nosotros como proveedor de seguridad le damos la métrica al cliente. Entonces yo creo que la forma de hacerlo es el contexto que tú tengas. Eso sería para mí, Milagro. Les agradezco mucho a todos. Yo me tengo que retirar ahora. Sí, sí, dale, dale. Muy Herbert, agradecido. ¿quieres complementar? Por favor, adelante. Yo creo que la mejor forma de construir métricas es con tu propio equipo. O sea, imponerle las métricas, digamos, ese camino también adecuado, pero si tú la construyes con tu equipo y comienzas a evaluar la información que hay y pedirles alguna información adicional y enseñarles a construir, lo cual es muy fácil, no es muy difícil realmente, ¿no? Entonces, yo creo de que las métricas las podemos construir con el equipo de trabajo para que ellos sepan usarlas. Entonces, en mi operación, por ejemplo, los supervisores presentan métricas y ellos las han aprendido en forma muy sencilla y lo comprenden, lo entienden y lo sinceran y lo mejoran inclusive, ¿no? Gracias, Herbert. No sé, bueno, hay varias preguntas. Hay una pregunta que sí me gustaría comentar acá porque se presenta siempre en casi todos los webinars, ¿no? Y creo que es algo que debemos quedar bastante claro, y que es el problema que tienen los que todavía no están en este camino de profesionalizarse, es que la alta gerencia, cómo se involucra la alta gerencia, ¿no? Porque al final los directivos como que no les interesa el tema de seguridad. Y acá antes de que ustedes comenten, que me gustaría que con eso cerremos y dejen también unas conclusiones, es que justamente a la gente, a los tomadores de decisiones les seguimos hablando de seguridad. Sí, cuando de repente cuando la verdad que no o sea, es como que un médico le hablara en términos de medicina a cualquier paciente, ¿no? Y no estamos viéndolo desde el punto de vista del negocio, que es lo que es la tendencia y que es lo que hemos venido hablando en todo este webinar y que venimos hablando en todos los webinars anteriores, ¿no? Lo que estamos trabajando es una gestión, es la continuidad del negocio. Así que yo creo que ustedes que tienen la experiencia justamente de haber hecho este camino y este recorrido y ahora presentar sus métricas desde el punto de vista de la gestión y que realmente la seguridad, esta transversalidad que tiene la seguridad en el negocio no sea solamente un cliché, sino que es realmente un trabajo del día a día. Ustedes lo pueden compartir con el resto de colegas que nos están acompañando. Emilio, contigo comenzamos, por favor, y también para que tus conclusiones con respecto al tema que hemos tratado el día de hoy. Gracias. Gracias, Milagros. Respecto a la pregunta, yo creo que más o menos el ejemplo más adecuado es este. Es como si en una sinfónica todos los músicos en la orquesta leyeran su partitura. ¿Sí? Entonces todos leen su partitura, el público no va a entender, hay una cacofonía increíble, no se entiende, no hay armonía, no hay música. Lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es eso, es producir música, que nuestros resultados, nuestras métricas sean interesantes, sean importantes y contribuyan a la gestión, ¿no? Y al plan estratégico o a la dirección estratégica de la organización. Solo así nosotros vamos a poder llamar la atención. Pero mientras que nosotros sigamos hablando en términos de seguridad para nosotros y pensando que el resto también son tan técnicos como nosotros, entonces no va a haber un orden, no va a haber un conocimiento, mucho menos va a haber un interés. Como conclusión, yo podría, de alguna manera, más que conclusión, sino recomendar. Es importantísimo, sumamente importante, comenzar a medir el riesgo en la organización. Comenzar a ser más proactivos, buscando información, organizándola. Sé que cuesta, sobre todo al principio cuesta, cuando tenemos demasiada información y no la tenemos organizada. Pero una vez que nosotros enrumbamos y tomamos esa vía, gestionar el riesgo con el tiempo va a ser mucho más sencillo y, por supuesto, va a ser mucho más interesante para que nos escuchen y para que de alguna manera, si está en juego algún presupuesto, pueda ser aceptado.
Eso sería por mi parte, Milagros. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Harry, por favor, comentarios y las conclusiones. Tu micro está cerrado. Yo quería enfatizar un poco en el tema de continuidad del negocio y el rol que tiene la seguridad física dentro de ese campo, ¿no? Eh, Cuando nosotros trabajamos y creamos, en este caso, métricas en nuestro departamento y métricas de seguridad, ya como que nos alejamos del resto de la organización. Yo siempre pongo como ejemplo la seguridad industrial y la seguridad laboral porque es un proceso transversal y los indicadores de seguridad y salud los hacen los dueños de los procesos. El gerente de mantenimiento es responsable de sus accidentes, el gerente de mecánica es responsable de sus accidentes y tiene sus indicadores y él los maneja. Entonces, y eso se ha logrado con leyes, ¿no? Las leyes, sin embargo, en nuestro campo no tenemos leyes. La única ley que protege a la organización es la continuidad del negocio. Nosotros no estamos al margen de la continuidad del negocio como hablé al principio. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en la continuidad del negocio desde el ámbito de la información y la seguridad física y ahora más en esta época que estamos viviendo. Entonces, cuando yo digo nosotros, no me refiero solamente a los responsables de la seguridad, sino es toda la organización, porque la continuidad del negocio no sé si la continuidad del negocio, para comenzar, es un concepto operativo, estratégico, donde todos, desde el obrero hasta el gerente de mayor nivel, participan en la reconstrucción de la organización frente a situaciones críticas como la que estamos viviendo. Y eso no lo va a hacer la seguridad física, eso van a participar todos. Entonces, debemos mantener esa mentalidad transversal, como dijo Milagro, ¿no? De que todos deben participar, toda la organización. Tu equipo de trabajo no es solamente tu departamento, tu equipo de trabajo es el gerente de logística, el gerente de mantenimiento, el contador, el auditor, todos son parte de la continuidad de negocio. Entonces, si nosotros no tenemos esa mentalidad clara, vamos a seguir trabajando con nuestro equipo, que nadie dice que no lo debe ser, pero tienes que trabajar con toda la organización, involucrarte. Hay formas de hacerlo, no es difícil. Uno, lo primero que le viene a la mente son recursos, pero no se necesitan recursos, sino iniciativas. O sea, la comunicación debe ser suficiente, proactiva, asertiva, como para generar la involucramiento de todos en este aspecto. Entonces, no solamente es la mejor manera de lograr una comunicación. Claro, ustedes pueden decir, bueno, se emite un memorándum y el gerente general lo firma, está bien, o una política, está bien, pero la mejor manera de involucrar a la gente a los objetivos es con el término de amistad, a extender la mano. Entonces, cuando tú extiendes la mano, abres una comunicación. Cuando no extiendes una mano y te metes en tu departamento y trabajas ahí, te aíslas de los problemas de la organización. Entonces, el recurso, como dijo Emilio, más importante es la información. Y la información no está solamente en tus agentes o en tu sistema. La información la tienen los empleados, los trabajadores de otras áreas. Y si tú no extiendes la mano, te aíslas. Y cuando te aíslas, vas a vivir de sobresalto en sobresalto y enterarte de las cosas al último. Entonces, quitémonos de la mente que nosotros somos nuestro equipo es la seguridad y la seguridad es nuestro campo y ahí nuestra función es el patrimonio y la organización y su continuidad. Entonces, trabajemos en ese contexto. Bueno, muchas gracias. Siguen entrando las preguntas, pero ya estamos sobre la hora. Como saben, como les dije al inicio, vamos a hacer muchos webinars como muchos cafés, donde podamos conversar sobre diferentes temas. Este tema es bastante rico y creo que podemos, como les decía,
pasarnos muchas horas conversando sobre esto. Al inicio le mostré la página web, ceslatam.com. Suscríbase ahí para que estén al tanto de las actividades que tenemos, las actividades académicas, las invitaciones como esta, y también compartimos recursos. Nosotros estamos en este camino de contribuir de una u otra manera en la profesionalización de la seguridad, lo que venimos conversando y venimos sosteniendo hace mucho tiempo. Vamos muy de la mano a todo lo que son los estándares y las metodologías de ACES internacional. Como ya lo he dicho en varias oportunidades, ha habido un antes y un después. Y como los presenté a los panelistas, los 3 son certificados en seguridad física. Es la única certificación de seguridad física que existe en el mundo. Y los quiero invitar a los que quieran profundizar sobre el tema, que estamos iniciando un nuevo diplomado de preparación para esa certificación. Es la segunda edición del año, el día 10 de mayo, el día, a ver, déjame ver, ¿cuándo es? Porque acá tenemos 2 programas. No, el 5 de mayo estamos iniciando un segundo programa de seguridad física. No tenemos más que uno al año. Esta vez, dado la demanda, estamos haciendo una segunda convocatoria. Y acá vemos desde la parte de evaluación de la seguridad física, donde hay toda la parte métrica, la parte de la gestión del riesgo, el diseño propiamente y obviamente la parte del proyecto, ¿no? Entonces son todas esas etapas. Y lo que es también la otra certificación que tiene ASIS, que es la de PCI, que es la de Profesional en Investigación Corporativa. Entonces, los invito a seguirnos, los invito a seguir las actividades que tenemos. Vamos a compartir esta grabación para los que llegaron tarde o, bueno, si las quieres volver a ver. También los invito a suscribirse a nuestro canal. Ahí tenemos mucha información, mucha bibliografía, muchos videos, muchos webinars como este que podemos compartir. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos. Herbert, de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que tienes una agenda bastante recargada. Lo dijo también con todos. Con Herbert ha sido director académico durante muchísimos años. Hemos trabajado de la mano. Y hoy, por el cargo que ostenta en ASIS Internacional, no le es viable, pero sin embargo siempre está apoyando justamente este trabajo de profesionalización y bueno, pues estamos acá. Y bueno, y Ali, que creo que se tuvo que retirar porque tenía una reunión. Bien, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en breve.